Supuestamente, el siguiente aniversario de Genshin va a ser el mejor aniversario hasta la fecha. Sí, como si estas cosas pasaran. Va a haber muchas mejoras, deseos, y al igual que en Natlan trajeron varias mecánicas como reducir la senda divina o la captura del resplandor, que aunque fue un poco humillo, estuvieron mejorando mínimamente la experiencia de los jugadores o la escarcha, que dentro de lo que cabe me quejé bastante, pero me salió este cáliz que veis en pantalla para Skirk y subió de esta manera que estáis viendo aquí, es decir, al final quedó literalmente perfecto. Se dice que se va a poder elegir un 5 estrellas, pero esta vez, aparte de un 5 estrellas del permanente, se va a poder elegir de forma especial un 5 estrellas del promocional. No sé hasta qué punto tenga trampa, los leaks que hablan de esto tienen un mínimo de fiabilidad y esto es raro, pero recuerden que es humoverse, así que cuidado con todo esto, pero sobre todo esto es bueno, es malo, vino a raíz de que Natlan vendieron mucho humo, luego se hizo mal y ahora quieren hacerlo bien. Y lo que más quería dar importancia en este vídeo, tener en cuenta que hay un gran problema en Genshin y no es el nuevo endgame, que también tiene sus cosillas. Hay un problema real mucho más allá que quiero tocar en este vídeo con esta evolución de la supuesta mejora y todo lo que estamos teniendo en estas últimas versiones de Natlan antes de Notcry, que todo pinta bastante bien, la verdad, en Genshin. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para Algoritmo por disfrutar y ver el vídeo del canal. No os cuesta nada, es gratis, no sabéis cuánto ayuda, muchísimo. Todo el equipo del canal está muy agradecidos y tendréis una bendición lunar gratis solo por hacer ello, así que muchas gracias, suerte con la bendi. Bienvenidos e invitados a los directos, empezamos ya con el sorteo de 5 mabuicas para la comunidad y si apoyan mucho serán 10 mabuicas, así que apoyen mucho este vídeo y compártanlo y que aproveche si estáis comiendo. Gracias por estar un día más ahí detrás de la pantalla, de verdad que muchísimas gracias. Vamos a hablar de este supuesto leak del nuevo aniversario y del problema real de Genshin Impact. Bien, facilito, señores, Phil, señor de la pantalla, ¿qué pasa con el nuevo aniversario? Pues bien, se dice y son leaks con una fiabilidad real bastante más estable que lo que tienen muchos otros leaks, pero al fin de cuentas lo mismo con los leaks, tomarlo como que esto no existe y puede no pasar, número 1. Número 2, es Hoyoverse, y a mí me huele a que no va a ser así, es algo rarísimo. No creo que te dejen elegir a una Furina de repente para un aniversario, lo dudo bastante. Y en caso de que realmente te dejen elegir un 5 estrellas promocional, es muy posible que esté limitado, rollo, no te van a dejar elegir una Mabuika, una Furina, una Skirk, te van a dejar elegir 5 estrellas promocionales, pero seguramente que tuviesen más de un año de antigüedad en el juego, aunque Furina tiene más de un año de antigüedad en el juego y se podría elegir. Pero para mí que va a tener trampa. Luego, toda la cantidad de mejoras que vinieron en Natlan, que es verdad que unieron bastantes, como la escarcha, la captura del resplandor, reducir la senda a 1, que esto al final es ahorrarte deseos, y lo de la captura del resplandor, cuando fallas 3 50-50 seguidos, el cuarto ya lo aseguras literalmente y tienes la captura y te asegura ganar el 50-50. Al final es un beneficio mínimo, pero beneficio para los jugadores. Se dice que vendrán muchas más cosas de este estilo. No sé hasta qué punto se les puede ocurrir traer estas cosas, ya que nos hemos mal acostumbrado a los jugadores de Genshin, aunque hagan mucha falta cosas importantes, no van a llegar o llegarán demasiado tarde en el punto en el que ya nos da igual. Y solo se me ocurre algo así como que los presets se solucionen y funcionen bien, pero yo ya me acostumbré a que me dan igual los presets y sigo equipando de forma manual como siempre, y si llegan los presets del aniversario me dan igual. Así que os pregunto, dejadme en los comentarios, supuestamente ¿qué otros cambios como implementaciones en el juego hubo en Natlan? Escarcha, senda reducida y captura de resplandor. ¿Os imagináis que pudieran llegar a Genshin en este nuevo aniversario? No se me ocurre ninguno. Y sobre todo, ¿dónde creéis que está la trampa en este nuevo aniversario? Como noticia, no hay mucho más. El aniversario de Genshin, sabéis que es el 28 de septiembre, quedan julio, agosto y septiembre, es decir, desde que veis este vídeo ya quedan menos de 3 meses. Y además recordar que siempre las versiones de Genshin duran 1 mes y medio, con lo cual se suele liquear siempre este tipo de cosas pues 1 mes y medio antes, con lo cual no es que queden 3 meses para el aniversario, es que esto se va a liquear de forma definitiva en la beta de la versión que cae el aniversario, que sería Notcry, se va a liquear 1 mes y medio antes, es decir, dentro de menos de 2 meses tendremos realmente el leak de ese aniversario oficial. Y ahora, ¿cuál es el problema real de Genshin? El problema real de Genshin, que quería hablar acerca de este supuesto aniversario, de que a lo mejor sí que lo hacen bien, y puede ser porque en Natlan
estuvo una parte bien, otra parte fue mucho humo y la gente con Natlan tuvo mucho hype y al mismo tiempo tuvo muchos sentimientos encontrados y sobre todo alguna decepción de haber puesto expectativas por las nubes y luego darse la realidad de que Genshin es el mismo Genshin de siempre y no termina nunca de la empresa tener una afinidad y un respeto por parte de los jugadores que realmente es lo que hace falta y lo que no tienen. Jugador de Genshin, gringo o de habla hispana, a pesar de que a veces no están de acuerdo las comunidades en muchas cosas, siempre estarán de acuerdo incluso con los chinos en una. Y lo que nos une como comunidad de Genshin es que Hoyoverse nunca termina de hacerlo bien de una forma u otra y parece que quiere fastidiar de alguna forma a los jugadores y siempre alguna de las comunidades acaba descontenta con Hoyoverse de una forma u otra. Pues bien, el verdadero problema de Genshin está dividido en 2 puntos y tenerlo muy en cuenta. Recordar que a día de hoy en la sociedad que vivimos adicta a las redes sociales de una forma mal, donde literalmente la gente ya no tiene paciencia ni tiene capacidad de pensar en el medio y largo plazo, sino que lo que quiere es todo ya, ahora, aquí, o el concepto que todos habéis escuchado alguna vez de gratificación instantánea y se nota, y todos vosotros que me seguís de forma mucho más recurrente, cuando hago sorteos o demás, toda la gente monta las que monta. O las funas también van de la mano con esto del ya, aquí, ahora, esto no me gusta, me enfado y lo expreso en redes sociales de una forma súper infantil. La gente no hacía esto desde que tenía 15 años o menos y quería simplemente llamar la atención con sus papás para que le compren un regalo en el centro comercial y se ponía a tirar al suelo a llorar. Es la misma actitud. Y sobre todo, esto es un sesgo psicológico que Hoyoverse estudia, que Hoyoverse entiende y que desde el día 1 de Genshin Impact ha estado exprimiendo y por eso la gente se queja tanto y sin embargo sigue siendo el líder y el rey de los juegos gacha, a pesar de todo lo que queráis decir, rebatir, contradecir, o es que este juego o es que el otro. ¿Qué ocurre con todo esto? Que va a ocurrir otro Samsara exactamente igual. Va a pasar que ahora están haciendo bien esta 5.7, en mi opinión está súper bien y aunque haya lloros por el nuevo endgame, está bien como versión y la gente pues está más o menos contenta con Squirky y la versión. En la 5.8 que viene mapa, el final de la historia de Mabuika, que vendrá Run de Citral y buenos banners, y Nefa y son las puertas de Notcry, con lo cual el live stream de Notcry será increíble y la gente estará con el hype de la nueva versión, va a ser mucho mejor. Y casualmente siempre final de agosto, principio de septiembre, antes del aniversario, resetean los por 2 en la tienda. Para que compres, básicamente, para que la gente compre. Y van a traer una versión 6.0 de Notcry que posiblemente de una forma u otra con este aniversario sea espectacular. Y eso va a hacer que a la gente se le olvide todo lo malo, se compre compulsivamente y aceptaría la crítica si alguien va a poner en los comentarios. No, pero es que los creadores incentiváis a que pasen estas cosas. Nosotros, y concretamente yo, soy la persona a la que menos podéis reclamar esta clase de cosas porque, número 1, siempre incentivé, a pesar de que dije en un vídeo anterior que me volveré ballena porque puedo, porque quiero y porque me da la gana, siempre tuve y siempre tendré mi cuenta free to play, siempre enseñé a jugar todo con el mínimo de recursos, siempre dije que no gastéis, pero sobre todo, yo siempre estuve en Genshin cuando había épocas como esta buena de gasto y de aniversario, pero también me tanqué las versiones malas donde no había nada de nada y la comunidad abandonaba el juego. Entonces soy la persona a la que menos se puede reclamar, pero acepto la crítica de es que los creadores incentiváis a gastar. Con este vídeo quiero hacer lo contrario. Quiero recordar a la gente que no entra en el Samsara, y este es uno de los grandes problemas que podrá tener el juego y que va a pasar, y no el nuevo endgame, que es un problema menor, y es que otra vez va a pasar la de, a pesar de que Natlan no fue lo que se esperaba, la gente va a gastar. El punto de esto es que os van a vender la píldora, os van a poner los ojitos así bien grandes, os van a poner 4 monas chinas, van a hacer unas cuantas mejoras que a lo mejor puedan parecer humo, como los preset, y luego resulta que no sean nada, o como la escarcha, y al final es verdad que yo al principio del vídeo os enseñé que me debo callar la boca con la escarcha, pero por lo general sale mal la escarcha. Y al final la gente gastará las billeteras, explotará Notcry, y luego otra vez, una vez explote Notcry y Hoyoverse diga ticlin, ticlin, dinero, dinero, ahí ya vuelva a relajarse y tengamos una .2, .3 de Notcry, pues todo aburridas, todo vacías, sin mapa, entrar, diaria, resina y que Genshin parezca un trabajo para muchos de vosotros. Ese es el primer problema y analizarlo bien. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no
no usabas Loot Bar y para los que usáis Loot Bar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro, 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 ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Loot Bar es la solución y Loot Bar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Loot Bar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Loot Bar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Loot Bar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Hay un problema más y diréis, joder, ¿qué problema puede haber? Pues bien, no es algo tóxico, es algo que quiero simplemente concienciar y que a nivel analítico es el paso que va a seguir Hoyoverse, y es el power creep, pero no de personajes, de equipos y mecánicas. Al igual que con este endgame, acabáis de comprobar que literalmente hay que tener una Mabuika o un Arlequino para la tulpa, un Kinich o una Varesa o una Molani con muchas manos para el Magma Dragón, y sí o sí una Skirk o una Ayaka para las dificultades altas de la máquina Fuente Enigma Crío. Va a seguir pasando no solo con este endgame, sino que ya sabéis que los abismos siempre tienen nuevos récords de vida. Cada abismo que sale tiene un nuevo récord de vida, y el teatro ahora requiere de las estrellas, y el DPS para hacer el teatro está muy cerca, el DPS check, del propio abismo. Es decir, el teatro ya no solo es gastar resina, ahora el teatro también es un endgame que tiene dificultad, y que si queréis sacar la luna y la escarcha con las estrellas, tenéis que también seguir las mecánicas que te brinda el juego. ¿Por qué explico esto? Porque el siguiente problema que puede tener Genshin, dejadme en los comentarios qué opináis, no es el power creep normal, por ejemplo, el que vino en Natlan, de, bueno, pues sale un personaje pero coincide con los anteriores y tal, aunque la realidad es que el equipo de Mabuika fue full equipo de Natlan, porque al final es Xilonen, Citlali, Mabuika y salieron todo en Natlan. O el equipo de Skirk al final es Skirk, Scoffy, Citlali y salió todo en Natlan. El problema es ese, que aunque salgan personajes que revivan mecánicas antiguas como Scoffy con el Permafrost, a lo mejor te venden otros 2 o 3 equipos nuevos en Notcry que power creepen a los anteriores. No sé si va a pasar exactamente así, pero me la estoy oliendo, y esto puede ser, digamos, más complejo que apenas un power creep de un personaje nada más. ¿Por qué? Porque si en Notcry te sacan otros 2 o 3 equipos, por ejemplo, Inefa con el supuesto carry de la 6.0 Electro de electrocargados junto a Inefa, y justo luego eso debe ir con Columbina, que se dice que Columbina será un soporte hidro fuera del campo al estilo estrella de la versión, como Arconte, como Mabuika y tal, siendo no un Arconte sino un Fatui, y otro de los equipos top meta, a lo mejor top 1, top 2, es el nuevo carry de la 6.0 más Inefa más Columbina. A lo mejor ahí ya un personaje bueno, 2 personajes buenos, pero venderte 3 equipos con 2 o 3 personajes nuevos por cada equipo, a lo mejor ya son 7 personajes mínimo por región nuevos que necesitarías o necesitaríamos, me incluyo, para poder hacer frente a los retos endgames de dentro de un año. Y no vamos a estar sacando 2 o 3 equipos nuevos durante una región. No sé hasta qué punto Hoyoverse ahora se va a querer arriesgar a hacer esto. Los veo muy capaces de hacerlo, y he avisado cuando pase esto, venir a este vídeo a decir, Phil, tuviste razón, y espero que haya un power creep mucho más relajado y natural, más parecido al de Natlan, aunque ya sabéis que en Natlan, como acabo de explicar, han venido Mabuika y Skirk con su equipo completo, literalmente, menos Bennett y Furina, que son los complementos de Skirk y Mabuika respectivamente, y espero sobre todo que para el nuevo Stygian Auslaug, o sea, la conflagración Stygia de dentro de un año, no te pidan exactamente 3 equipos que nada tengan que ver con los que están ahora, por ejemplo, de Mabuika, Skirk y Kinich, por ejemplo, y te pidan uno de Inefa, uno de Alice con los vaporizados y 2 piros, 2 hidros, y luego te pidan otra cosa rara, porque entonces en ese punto real es el punto en el que se va a terminar de romper el juego, y ningún personaje de Natlan servirá para Notcry, ningún personaje de Notcry servirá para Sniesnaya, y así es como realmente, y no con el nuevo endgame y la dificultad, sino con un power creep tan absurdo y tan irreal, van a terminar de hartar a los jugadores. Poquito más.
Entender estas dos cosas para que realmente la gente juegue más a gusto y se las venga a venir por parte de Hoyoverse. Tener en cuenta que ahora hagan cosas bien 3 versiones no implica que tengáis que dejaros vacío la cuenta por Hoyoverse porque os vendan la moto y luego vuelva a lo mismo. Es mucho mejor estabilidad que regalarte flores solo porque lo hicieron mal y que te la creas, porque eso se llama relación tóxica básicamente. Y sobre todo vamos a ver qué ocurre con Notcry y cómo gestionan el power creep de la siguiente versión. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para algoritmos, de disfrutar el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi miñis y chaito.